Santiago, gracias por estar con ¿Cómo están nosotros. ustedes? ¿No? Buenas noches. Yo te comentaba que el mismo día en que se le exigía al doctor Carlos Fay, bueno, que salga, a ver, que se presente en la calle, en la provincia de Buenos Aires asaltaban a un jubilado de 77 años y no solo le robaron su auto, sino que cuando lo vieron detrás del auto le pasaron 2 veces por encima y lo mataron. Son dos cosas totalmente distintas, pero forman parte de un país donde, como decíamos, la violencia le ha ganado a los límites que debería imponer la ley. Por supuesto. La vida cotidiana está asentada en un principio básico que es el de la piedad. Con relativa convicción que mañana va a ser jueves, que el viernes uno va a hacer ciertas cosas, pero a medida que la violencia prolifera y se extiende, se desdibuja el significado de la vida cotidiana. Uno no sabe qué va a pasar el jueves, no sabe qué va a pasar el viernes, y esto va generando una sensación de indigencia, de empobrecimiento, en el cual ya no se puede vivir, porque para vivir uno tiene que contar con cierta previsibilidad. Miren, lo planteaba muy bien Ortega y Gasset. El rasgo distintivo de la vida primitiva es que todos los días hay que fundar el mundo. Sí. El progreso empieza en el momento en el que la previsibilidad permite organizar la vida. Entonces uno sabe que va a sembrar en una época del año y en otra va a cosechar. Y Santiago, como pensador, ¿y los valores dónde quedan? Los valores quedan del lado de la deuda. Entonces, ¿quién es Carlos Fay? Carlos Fay es el hombre que recuerda la necesidad de que haya valores, porque concibe la justicia como un acto de independencia mental y como acto de una independencia en una práctica, que es la judicial. Entonces, como ese concepto de la justicia es disfuncional para la idea de un poder que quiere absorberlo todo y reducirlo todo a su propio dominio, como es lo que actualmente ocurre, a este hombre hay que descalificarlo. ¿Por qué? Porque representa la independencia. Ser independiente es un rasgo de juventud. Hay que ser muy joven y muy valiente para tener la edad de la independencia. Entonces a este hombre se lo acusa de senil. Como no hay manera de someterlo, como no hay manera de doblegarlo, como este hombre teme perder la vida en tanto no pueda practicar la justicia, y esta es la única cosa que él teme, entonces se lo acusa de ser un hombre que no está en condiciones de ejercer la función que cumple. La ejerce muy bien, porque ejerce la autonomía del Poder Judicial. Esto es lo más temido por este gobierno, porque la autonomía del Poder Judicial representa precisamente el porvenir de la democracia en la Argentina. Y esta gente no quiere el porvenir de la democracia. Se ha fagocitado todo al legislativo, se ha fagocitado la idea de la justicia y necesita que haya nuevos desaparecidos aquí. Por ejemplo, los hombres independientes. Ahora, yo estaba pensando, estamos discutiendo estos temas que son tan importantes, Carlos Fay, y yo sé que a vos te ha afectado mucho y a mí también la muerte de Nisman. Y fíjate vos que los 3 candidatos que aparentemente cuentan con mayores posibilidades de ser el próximo presidente de la Argentina, prácticamente no tienen a Nisman en su agenda, no lo tienen. Y al mismo tiempo lo vemos con Tinelli. Si yo no lo critico a Tinelli, Tinelli hace su negocio, pero van a expresar su pensamiento, lo que vos quieras, o su no pensamiento al programa de Tinelli. A mí me llama la atención el contraste. Estamos en plena campaña electoral y... Quienes se rigen por las encuestas saben que el problema del asesinato de Nisman, asesinato que la presidenta reconoció y por lo tanto yo coincido con ella, que se trata de un crimen. Quienes se rigen por las encuestas saben que el problema de la justicia y del esclarecimiento de la verdad en torno a la destrucción de la AMIA es un problema menor en la Argentina. Hay 2 grandes triunfadores que han logrado imponer eso. El primero es el proceso que generó una profunda apatía cívica. Sí. Y el segundo es quienes, renunciando a la construcción de sí mismos, optaron por el populismo. Quienes optaron por el populismo y cuentan con una población fuertemente aletargada por el desvelo moral, por el desvelo de la justicia. Entonces, ¿qué les queda a quienes saben que si introducen este problema no van a tener eco electoral? Bailar,
bailar y bailar. Y mostrar a sus mujeres. Este es un certificado de defunción para los valores republicanos. Bailemos y bailemos mientras sepultamos con Nisman el derecho a la verdad. Decías... No, yo leí una de las últimas columnas de Santiago en el diario La Nación, se llama El riesgo de gobernar sin poder, ¿no? Y ahí había varias frases, dice, por ejemplo, el oficialismo tiene que ver con lo que decía recién, dice, le urge asegurarse impunidad, pero también dice, del pobre han hecho un inquilino de la limosna. Sí, eso creo. Haber convertido a la pobreza en un recurso de la política y no en una deuda con la conformación de una conciencia cívica más amplia, de mayor afirmación en la educación y la salud, todo esto muestra cuál es la rentabilidad del subdesarrollo. Porque el subdesarrollo es rentable para quienes entienden que la política debe someter a la ley. En cambio, el subdesarrollo es una deuda para quienes entienden que la ley debe imperar sobre la política. Aquí está precisamente la subversión perversa que padecemos. Volvemos al tema de la violencia. No ha habido en la Argentina una transición plena del autoritarismo a la democracia republicana. Quedó trunca. A esa visión empobrecida de la democracia republicana no solo han contribuido los Kirchner, contribuyeron también los gobiernos previos a los Kirchner. La crisis del 2001 no ha hecho otra cosa que quitarle credibilidad a la vida política democráticamente entendida. Y el mayor triunfo del autoritarismo es haber verificado que entre el tránsito a un gobierno constitucional como del 83 y el actual gobierno que se inicia en el 2003, en esos 20 años, ¿qué ha prosperado? La incredulidad en la posibilidad de transformar un conglomerado en una nación. Preponderó el conglomerado, preponderó la rentabilidad de la pobreza, preponderó la perversión en el campo de la economía y en el campo de las instituciones. ¿Tenemos porvenir o estamos condenados a desaparecer como nación? Yo quiero oír a la dirigencia política hablar de eso, porque esa es la deuda fundamental. No quiero promesas, estamos de duelo, la Argentina agoniza y estos señores bailan, bailan. ¿Dónde está la responsabilidad moral de dirigirse a una nación para decirle lo que está pasando? Yo quiero que me hablen de lo que está pasando. Estamos en una situación de agonía y me vienen a decir que estoy bien vestido. No, claro. Y vos hablaste de la palabra perversión, que es una palabra muy fuerte, pero cuando uno lee que hay un juez, como el juez Piombo, que libera a un señor porque le bajó la pena a 3 años, que eso es después de haber violado a un chiquito de 6 años. Porque y dice, ya había sido violado porque antes. ya había sido violado y que el chico era travesti a los 6 años. Y yo leo un reportaje que hoy le hace el Diario de la Nación, dijo, yo cumplí con mi deber. Así es. Pero es un acto demencial lo que está diciendo. El acto es demencial y la respuesta social es demencial. La respuesta social es demencial. Porque si alguien puede proceder de ese modo y la sociedad lo acata en silencio, la sociedad no se siente comprometida con el efecto que esa respuesta genera en la comunidad, es porque ha triunfado la perversión. Es decir, hemos convertido en natural lo que no lo es. Y hemos pasado a una forma de vida en la que el pensamiento está ausente. Con la ética se ausenta el pensamiento. ¿Qué significa pensar? Pensar es poder poner en tela de juicio los procedimientos de una comunidad para poder evaluar su consistencia ética. Si no podemos evaluar esas conductas es porque hemos dejado de pensar y volvemos a bailar. Santiago, muchísimas gracias. Con Andrés te prometemos leer Huellas del Rencor. Sí. Bueno, tu último libro, que me contaron que es fantástico, como todos tus libros, e invitarte nuevamente. Muchísimas para gracias hablar a estrictamente de ese libro. Muy bien, muy amable. Que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado hoy. Creo que sí. Gracias, Santiago, un placer. Gracias. Ya continuamos.